Amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Deseamos un feliz año, este 2024 lleno de bendiciones para ustedes, sus casas, sus familias. Que todo lo que emprendan en este año esté en la presencia del Señor y que Dios obre su buena voluntad en cada uno de ustedes. Dios los bendiga y bienvenidos al estudio de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón hoy que quiero compartir con ustedes. Así que les voy a invitar que abran su Biblia, preparen su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Vamos a ver este video de introducción al tema y ya comenzamos con este estudio. Evangelio según San Juan, capítulo 11, y vamos a leer por ahora el verso 21. Y dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a orar y vamos a entregar este estudio en la presencia del Señor. Padre bendito, Rey de los cielos, Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir a tu palabra, Señor, y poder estudiar en ella y ser edificados y consolados y guiados a través de esta escritura, Dios. Yo quiero colocarme delante de tu presencia para que tú hables a través de mi vida, Señor. Que mis hermanos reciban un refrigerio en esta palabra y que todos seamos edificados, consolados y dirigidos de acuerdo a tu palabra, Señor. Así que todo está en tus manos, en el nombre de Jesús y la guía del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta es una historia que nos narra el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 11 y habla de una familia de 3 hermanos. No nos nombra a sus papás, simplemente nos dice que hay 3 hermanos allí. Su nombre son Marta, María y Lázaro, son 3 hermanos. Y la historia nos lleva a entender que esta era una familia muy cercana a Jesús. El Señor Jesús, cuando estaba en Jerusalén y le llegaba la noche, no le gustaba quedarse en Jerusalén, sino él iba a Betania, que es más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y llegaba a casa de esta familia. Y lo que nos dice la historia es que Jesús amaba mucho a esta familia y esta familia amaba mucho a Jesús. Eran amigos de Jesús. Pero lo que nos lleva a la enseñanza de hoy es que aunque esta familia era muy cercana al Señor, muy íntima a Jesús, digámoslo así, sin embargo pasa por un momento de dificultad y un momento de prueba en sus vidas. Nos dice la historia que uno de estos 3 hermanos se enfermó. Se enfermó su hermano Lázaro. Uno de los 3 cayó enfermo. Y pues uno lleva a pensar, y esto también pensaban ellos, es que como eran cercanos a Jesús, al Hijo de Dios, en el que habían escuchado hacer milagros, habían visto hacer señales y milagros poderosas como el Hijo de Dios, pues ellos sentían una seguridad que ese Hijo de Dios y ese Jesús era cercano a ellos, y muy seguramente ellos se sentían seguros en el corazón por tener esta comunión y esta intimidad con el Señor Jesús. Sin embargo, pasan por un momento difícil en sus vidas, un momento de prueba que tienen que soportar, y ellos esperan una respuesta inmediata del Señor Jesús, pero no fue así. Al final, esta enfermedad de su hermano Lázaro tuvo que ser una enfermedad difícil, no fue una gripa o un malestar común y corriente, sino era una enfermedad que lo iba llevando y lo iba deteriorando cada día más, hasta el hecho de preocuparse en mandar a llamar a Jesús para que hiciera algo. Sin embargo, no reciben la respuesta que ellos esperaban. Y entonces viene un cuestionamiento a sus vidas. Y las 2 hermanas, cuando se encuentran más adelante en la historia con Jesús, le dicen al Señor: Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí, muy seguramente esto no habría pasado. Y eso nos lleva a entender que nosotros como hijos de Dios también pasamos por momentos difíciles y por circunstancias difíciles. Y no quiere decir que porque nosotros tenemos que estar en pecado o alejados de Dios para pasar por pruebas y dificultades. No, esta era una familia cercana a Jesús. Y muy seguramente tú y yo que estamos con el Señor, que aún servimos en la obra de Dios, tenemos que pasar por pruebas difíciles en nuestra vida. O sea, no nos exime el pasar por pruebas porque estemos con el Señor, porque estemos caminando con Dios, porque vivamos en santidad. Sin embargo, las pruebas son necesarias a nuestra vida. Eso también dice el apóstol Pedro.
Así que, de todos modos, cuando pasamos por pruebas, somos seres humanos, somos de carne, somos de hueso, sentimos. Somos personas que tenemos un alma donde están los sentimientos, las emociones. Y todas estas cosas nos llevan a un cuestionamiento que le llevó también a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María, en un momento a preguntarse, ¿y si Jesús hubiera estado aquí? ¿Y si el Señor hubiera estado aquí? Muy seguramente eso no habría pasado. Y quizás tú que pasas por un momento difícil y una prueba difícil en tu vida, también pueden pasar estos cuestionamientos en tu mente y en tu corazón. Y puedes decir, ¿por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué no pasó? Y son muchos cuestionamientos que vienen a nuestra mente. Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto no sale como yo te lo he pedido? ¿Por qué te demoras en contestar mi oración? ¿Por qué me pasó esto si soy un hijo de Dios? Y todas esas cosas vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y sentimos. Entonces muchas veces en esos momentos difíciles sentimos que Dios está un poco lejos de nosotros, que Dios no está presente, que parecería que lo que estábamos pasando estamos solos, que a Dios no le interesa lo que estamos pasando. Y eso parecía que estaba pasando a esta familia. Y lo más tremendo es que no solamente la prueba es para la persona que en el momento está recibiendo la situación difícil, sino también afecta a su entorno. Aquí Lázaro estaba enfermo, pero afectó a sus hermanas, a Marta y a María. Muy seguramente cuando nosotros pasamos momentos difíciles, sea con un hijo, con un padre, con un hermano, con un familiar, con una persona cercana, aunque esa persona la que está recibiendo la prueba, esa prueba también afecta a nuestra vida. Es más, nosotros los que somos padres, muchas veces cuando nuestros hijos pasan por momentos difíciles, por pruebas difíciles en su vida, nosotros quisiéramos hacer un intercambio y decirle al Señor, Señor, eso que le pase a Él, que no le pase a Él, que me pase a mí. Los que somos padres entendemos esto. Pero sin embargo eso termina afectando, y aquí terminó afectando a toda una familia esa prueba difícil. Por eso es que el título de este mensaje es Cuando Dios parece distante. Parece que Dios está distante, pero vamos a ver en este estudio muchas cosas vamos a aprender de Él. Así que vamos a tocar 3 puntos fundamentales y bien importantes que quiero que me acompañe. Si no alcanza a tomar apunte porque es una historia larga, pues aquí por donde me está viendo puede volver a repetir, tomar sus apuntes, sus puntos, versículos, todo lo que tenemos para este apoyo. Así que vamos a comenzar con este estudio que está titulado, vuelvo y lo digo, Cuando Dios parece distante. Así que vamos a comenzar con un primer punto en Números Romanos y es la prueba. Primer punto en Números Romanos, la prueba. Vamos a primero dice, la prueba en medio de la adoración. Primero, la prueba en medio de la adoración. Y quiero que lea conmigo este pensamiento. Dice así, aunque tengamos una comunión permanente con el Señor, esta comunión no impide que pasemos por diversas pruebas. Vuelvo y leo el pensamiento. Aunque tengamos una comunión permanente con el Señor, esta no impide que pasemos por diversas pruebas. Y es lo que estamos viendo aquí en la historia que nos narra el apóstol Juan, en Juan capítulo 11, verso 1 y 2. Dice, mira, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Esta es la familia. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que nosotros vemos una comunión de estas hermanas, de esta familia, de estos hermanos con el Señor Jesús. Vivían en constante comunión con el Señor. Y nos muestra que María más adelante, iba a derramar un perfume costoso a los pies del Señor, mostrando adoración. Quiere decir que en el momento que nosotros tenemos una comunión con el Señor, en adoración, en intimidad, en oración, aún en servicio, porque podemos servirle al Señor, sin embargo eso no impide que el Señor permita que pasemos por pruebas difíciles en nuestra vida. Ahora, entendiendo que Jesús amaba a esta familia, porque eso nos muestra la palabra, sin embargo permitió que pasaran por prueba. Aunque esta familia amaba a Jesús tanto, sin embargo el Señor Jesús permitió que pasaran por esta prueba. Mira este pensamiento. Las pruebas que permite Dios en nuestra vida no son para destrucción, sino para confianza, firmeza y esperanza en Él. Vuelvo a leer el pensamiento.
Las pruebas que permite Dios en nuestra vida no son para destrucción, sino para confianza, firmeza y esperanza en Él. De pronto en ese momento uno no lo entiende, porque hablábamos al comienzo de la introducción, vienen pensamientos a nuestra mente. Pero Dios está formando en nosotros algo. Quiere que verdaderamente nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra esperanza estén puestas solamente en Él. No en las circunstancias que estamos viviendo, sino mirar un poco más allá de lo que Dios puede hacer y que Dios está en control. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5 del verso 3 al 5. Mira, Romanos 5 del 3 al 5. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así lo que estamos tratando de decir aquí es que en medio de la dificultad y en medio de la prueba, Dios trae el descanso, el refrigerio a nuestro corazón. Cuando nosotros aprendemos a esperar, a confiar en Él y a decirle, Señor, que en medio de esta prueba, lo único que yo necesito es que tú estés conmigo, porque si tú estás conmigo, voy a llegar a puerto seguro. Segundo punto, la oración de intercesión y confianza. La oración de intercesión y confianza. Lee conmigo este pensamiento. En cualquier circunstancia o dificultad, nuestra primera reacción debe ser comunicarla al Señor en oración. En cualquier circunstancia o dificultad, nuestra primera reacción debe ser comunicarla al Señor en oración. Mira lo que pasó en la historia. Juan 11, verso 3 ahora dice, así que las dos hermanas, Marta y María, le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, mira, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Qué notas aquí? Cuando ellos vieron que su hermano Lázaro se estaba deteriorando en la enfermedad, dijeron, el único que puede hacer algo es el Señor Jesús. Así que fueron al Señor Jesús, le enviaron un mensaje. Ahora, si tú miras allí, ellas no le piden nada. Simplemente le quieren hacer notar a Jesús que su querido amigo Lázaro está enfermo, porque ellos sabían que Él era el único que podía hacer algo. Pero nosotros tenemos que entender que en el momento que pasamos por momentos difíciles y circunstancias, lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor. Yo creo que eso lo haces tú, eso lo hago yo. Vamos a los pies del Señor a decir, Señor, este momento de tribulación, este momento de angustia, esta tristeza que estoy viviendo, este desánimo que ha venido a mi vida, hoy lo presento delante de tu presencia. Estas hermanas mandaron a darle el mensaje a Jesús. Nosotros también le enviamos un mensaje a través del Espíritu Santo en oración, pidiéndole al Señor que obre, que haga algo, porque nosotros confiamos en que Él tiene una solución para cada situación que estamos viviendo. Mira este pensamiento. Entendiendo que Dios es poderoso para obrar a nuestro favor, porque Dios es poderoso y lo sabemos y lo conocemos. Jesús es el Hijo de Dios. Marta y María conocían quién era Jesús, lo habían visto, habían escuchado los milagros que había hecho. Había levantado un paralítico allí en el estanque de Betesda. También había sanado a un ciego de nacimiento, había multiplicado los panes, había convertido el agua en vino en las bodas o sea, muchas cosas. Esa confianza está puesta en el Señor. Entonces dice, entendiendo que Dios es poderoso para obrar a nuestro favor, confiamos en su determinación y su buena voluntad. Hay veces es difícil esto. Hay veces es poder descansar en los brazos del Señor. No es fácil. Hay veces nos frustramos por las situaciones que vivimos, pero tenemos que entender que Dios es poderoso para hacer algo de lo que estamos pasando a nuestro favor. Mira lo que dice Mateo. Capítulo 8, verso del 5 al 8. Mateo 8, verso del 5 al 8. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores.
dijo el Señor Jesús, iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Aquí lo que estamos viendo es una fe tremenda de este oficial. ¿Por qué? Porque él mira aquí que Dios puede obrar de la manera que Él quiere. Dios puede obrar como Él quiera. Dios puede obrar a la distancia. Dios puede desde el cielo extender su mano, tocar tu vida, sanarte, restaurarte, levantarte. Dios puede usar un médico como instrumento en sus manos para traer sanidad a tu cuerpo. Dios se puede mover de la manera como Él quiera. Lo que nosotros tenemos que aprender y entender es a movernos en la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros vamos al Señor en oración, dejamos todo al Señor y decimos, Señor, obra de acuerdo a lo que tú tienes y quieres para mi vida. Tercero de este primer punto de Romanos, Dios se glorifica en medio de la dificultad. Dios se glorifica en medio de la dificultad. Mira este pensamiento. En nuestra humanidad, las circunstancias difíciles nos producen temor. En su divinidad el Señor siempre se glorificará. Deja el pensamiento allí para que lo analicemos. En nuestra humanidad, yo les decía al comienzo, somos seres humanos, sentimos, tenemos temor, tenemos duda, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos de carne y hueso, confiamos en el Señor, sí, pero son sentimientos que están en nosotros, hace parte de nosotros, somos seres tripartitos, somos espíritu, pero también tenemos un alma y también tenemos un cuerpo, y por eso vienen estos pensamientos y estas necesidades a nosotros. Así que esas circunstancias difíciles en un momento producen temor. ¿Quién puede decir que no? Claro que sí, producen temor por lo que estamos viviendo, por el futuro que vendrá, por las circunstancias difícil que estamos pasando, por lo que podrá pasar. Todo eso puede venir, y eso le pasó a estas hermanas cuando vieron que su hermano Lázaro se estaba deteriorando en su enfermedad. Tuvieron temor de que algo más difícil le pasara a su hermano, y por eso mandaron a avisarle al Señor. Pero dice la parte final, el Señor siempre se glorificará. Así que mira, Juan 11, la historia, ahora el verso 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, ahí viene el Señor en control de todas las cosas, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Así que nosotros podemos entender, y tú puedes decir, sí, pero al final Lázaro termina muriendo, pero Dios tenía un propósito. Nosotros vemos las cosas físicas, las cosas tangibles, pero Dios ve más allá, porque Dios ve lo sobrenatural en lo que Él piensa hacer. Ahora, ¿cuántos han recibido un diagnóstico difícil en su vida? Y eso produce temor. ¿Cuántos han pasado por momentos bien complicados en su vida y trae temor, angustia, desesperación? Uno puede decir que no, somos hijos de Dios, sí, pero por más que seamos hijos de Dios, sin embargo hay cosas que vienen a nuestra mente que traen ese pensamiento de temor, de desánimo, de miedo, de muchas circunstancias que puedan pasar. Pero yo te digo, sin embargo, aunque el hombre ha dicho cosas, Dios no ha dicho su última palabra. En donde el hombre pone un punto final, Dios pone una coma, porque Dios no ha terminado, porque Dios no ha dicho su última palabra, porque Dios tiene algo guardado para ti, tiene algo maravilloso para ti que va a traer a ti paz y un refrigerio en tu vida. Este pensamiento, sabemos que tenemos un enemigo que se levanta para hacernos daño. Sabemos que tenemos un enemigo que se levanta para hacernos daño. ¿Por qué? Porque la enfermedad no viene de Dios. El temor no viene de Dios. Las cosas malas que pasan no vienen de Dios. Esto es un ataque del maligno, un ataque del enemigo que se levanta contra los hijos de Dios. Dice, mira, pero contamos con un Dios que transforma esa dificultad en propósito. Es tremendo esto, ver cómo el enemigo se quiere levantar para hacernos daño y se levanta de tal manera que nos ataca de una manera que quiere derribarnos. Pero el Señor está allí para transformar esa dificultad que estamos viviendo en un propósito. Dios hace eso porque Dios es maravilloso y Dios es experto en lograr hacer cosas para nuestro beneficio. A mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia.
Muchas veces vienen cosas difíciles a nuestra vida y muchas personas culpan a Dios, pero no entienden que la maldad viene del diablo. Pero que en medio de la maldad y de la dificultad es Dios experto para moverse, porque en los momentos difíciles para el hombre son los mejores momentos para Dios. Así que cuando estamos pasando, y tú que estás pasando hoy por este momento difícil en tu vida, esta prueba difícil allí que te agobia, que te tiene triste, que te tiene preocupado, que aún hay temor en tu vida. Sin embargo, piensa y entiende que en medio de eso que el enemigo quiso hacer en tu vida, Dios viene a intervenir para de todo esto hacer un propósito y derribar y pisotear a aquel que se quiso levantar contra ti. Esto le pasó a un hombre que conocemos en una historia en la Biblia, José. José fue un hombre que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Y él llegó a la casa de Faraón, terminó en la cárcel. Momentos difíciles, pruebas difíciles pasó José. Pero en medio de lo que los hermanos quisieron hacerle mal a José, sin embargo Dios obró un propósito en él. Y es lo que dice Génesis 50, capítulo 50, verso 20. Mira lo que dijo José. Ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios dispuso todo para bien. Gloria a Dios. Dios no fue el que le mandó el mal a José. Los hermanos, una tipología del diablo que se levanta para hacer daño a un hijo de Dios, se propuso hacer el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Dios obró un propósito allí en medio de la dificultad. Donde el diablo creyó dar victoria, el Señor puso su mano y lo puso bajo nuestros pies. Y hoy somos victoriosos, pero en Cristo Jesús, porque Dios tiene grandes propósitos en nuestra vida. Gloria a Dios y aleluya. Segundo punto en Números Romanos. Segundo, la soberanía de Dios. Segundo punto en Números Romanos, la soberanía de Dios. Primero, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Mira este pensamiento. El Señor nos ama. Tú sabes que Dios te ama. Ten eso siempre presente. Dios te ama. Repite allí, Dios me ama. El Señor nos ama y nunca llega tarde. Los tiempos de Dios para sus hijos son perfectos. Volveré a ese pensamiento porque me parece importantísimo cuando decimos que Dios siempre está en control. El Señor nos ama y nunca llega tarde. Los tiempos de Dios para sus hijos son perfectos. Juan 11, nuestra historia, versículos 5 y 6. Mira lo que dice aquí. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, escucha esto. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, aunque Jesús te ama y me ama, se quedó 2 días. Se quedó donde estaba 2 días más. Y esto es tremendo. Porque Juan está diciendo, y mira cómo lo pone aquí. Pone por delante el amor de Dios. Entender que Dios se mueve en su amor de acuerdo a los propósitos que Él tiene es lo que nosotros no podemos entender. Marta y María mandan un mensaje al Señor Jesús de que Lázaro está muy enfermo. Y lo único que ellos querían recibir era una respuesta de Jesús que viniera automáticamente o lo más rápido posible y pudiera hacer algo por su hermano, porque ellas creían en que Jesús era el único que podía hacer algo por su hermano. ¿Y qué hace el Señor? Se queda 2 días más. Eso trae desespero, eso trae desilusión. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos esperando una respuesta. Y tú dices, Señor, ¿pero qué pasa con mi respuesta? ¿Pero por qué no me respondes? ¿Pero por qué si yo te he pedido y nada pasa? ¿Por qué las cosas no salen como yo las he puesto delante de ti en oración? Yo estoy caminando contigo, pero no veo una respuesta. Viene una impaciencia en el corazón del hombre. Pero nosotros tenemos que entender que Dios se mueve diferente. Los tiempos de Dios son diferentes para nosotros, porque el amor de Dios por nosotros no es limitado. El tiempo de Dios no lo podemos nosotros medir. Él tiene los tiempos, pero son tiempos perfectos y Él nunca llega tarde. Solamente que nosotros nos desesperamos un poco porque queremos recibir una respuesta automática, inmediata. Mira este pensamiento que tiene que ver con este punto. Algo que le cuesta mucho al creyente, nos incluimos todos, me incluyo yo allí. Algo que le cuesta mucho al creyente es aprender a esperar en los tiempos de Dios.
Esto es algo que nos cuesta todo, la paciencia. Somos impacientes. Nosotros decimos, Señor, pero llevo tanto tiempo orando. Señor, pero yo puse esto delante de ti. Señor, no puede ser que en este ascenso que hay en la empresa, yo siendo un hijo de Dios, le den el ascenso a un incrédulo. ¿Por qué no me lo dieron a mí si soy un hijo de Dios? ¿Por qué no sale esto? ¿Por qué si te he pedido esto no viene? Porque tienes que aprender a esperar en los tiempos del Señor. Porque Dios quiere formar en ti un corazón de confianza, de esperanza y de fe para esperar en los tiempos que Dios tiene para ti, porque sus tiempos son perfectos. Mira lo que dice el salmista, Salmos 18, verso 30. Dice que el camino de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. No te desanimes, no te angusties. Dios tiene en control. Dios tiene la respuesta para ti. Solo aprende a esperar en Dios. Sí sé que estás pasando por un momento difícil y cada vez sientes que es más difícil y cada vez sientes que Dios no va a llegar, pero cuando menos te des cuenta, Dios llega allí porque Dios nunca llega tarde. Mira, vamos con este pensamiento. Por las circunstancias difíciles que pasamos, tendemos a desanimarnos, pero las promesas de Dios dirigen de nuevo nuestra mirada hacia Él. Este pensamiento porque es maravilloso. Por las circunstancias difíciles que pasamos, porque pasamos momentos difíciles, tendemos a desanimarnos, pero las promesas de Dios dirigen de nuevo nuestra mirada hacia Él. Y eso es lo que nos dice el salmista, Salmos 42:11, dice, mira, ¿por qué estoy desanimado?, se pregunta. ¿Por qué está tan triste mi corazón? De pronto esta es tu circunstancia hoy. Pero mira lo que dice aquí. Estos son los hijos de Coré para el pueblo de Israel, el remanente de Israel. Pero hoy es para ti y para mí. Tú puedes decir hoy, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pero mira la respuesta. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. No hay otra salida sino postrarnos delante del Señor. En medio de la dificultad, del desánimo, del temor, tenemos que ir en oración y creerle al Señor y poner de nuevo nuestra confianza en Él. Si en un momento te desanimaste, si en un momento quisiste apartarte de Dios, hoy vuelve al Señor, como dice el salmista, y pondré mi esperanza en Dios. Y mira, dice, y nuevamente lo alabaré, porque Él es mi Salvador y es mi Dios. Amén. Gloria a Dios, maravilloso esto. Segundo, número 2, temor versus confianza. Temor versus confianza. Y este pensamiento, una de las estrategias del diablo es infundir temor en los creyentes, pero el perfecto amor de Dios echa fuera ese temor. Juan 11, nuestro texto base. Ahora vamos a leer del verso 7 al verso 10. Dice, mira, pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos el Señor Jesús, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se pusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? O sea, los discípulos estaban ahí viendo cuando Jesús estaba compartiendo, estaba predicando, y Él les dijo allí que el Padre y Él eran uno solo, y en ese momento tomaron piedras para apedrear al Señor Jesús, pero Él se apartó de ellos. De esto estaba hablando sus discípulos diciendo, Señor, te querían matar, te querían apedrear, y vas a ir otra vez allí, pero ¿por qué el Señor dejó todo por nosotros? No le importó, Él fue a la cruz sin importar todo para ir por nosotros. Y es lo que estaba haciendo. Él iba a ir por Lázaro sin importar lo que sus discípulos les estaban diciendo. Por eso es que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, verso 9, Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Y nosotros sabemos que Jesús es la luz del mundo y que el que anda con Jesús no anda en tinieblas. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y esa confianza en el Señor echa fuera todo aquello que nos quiera traer temor. Mira este pensamiento. No podemos decir
que las pruebas son fáciles. Yo no te estoy diciendo eso. Hay unas pruebas que de pronto yo digo, mira mi prueba, y de pronto tú dices, la mía es peor. Estoy pasando por una prueba que nunca jamás hubiera querido pasar. O puede ser que hoy estés pasando por la mayor prueba que hasta ahora has podido experimentar. Y yo no te digo que es fácil. Sé que es difícil lo que estás pasando. Pero mira, en muchas ocasiones nos sentimos desmayar. Pero por difíciles que estén, que éstas sean, Dios está a nuestro lado. Leo todo el pensamiento para que lo recibas. No podemos decir que las pruebas son fáciles. En muchas ocasiones nos sentimos desmayar, pero por difíciles que éstas sean, Dios está a nuestro lado. Sé que has llorado, sé que has pasado un momento difícil a los pies de Dios, pero el Señor ha estado contigo llorando. Dios ha estado presente. Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado sola. Mira lo que dice el salmista, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque pases por la situación más difícil, aunque tu prueba sea la más difícil de todas, sin embargo el Señor está contigo. Él es el que te alienta, Él es el que te levanta, Él es el que te da la paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. Tercero, número 3, bajo la mirada del Altísimo. Bajo la mirada del Altísimo. Este pensamiento, cuando sentimos que estamos solos en medio de la dificultad, Dios viene a nuestro encuentro para traer paz y consuelo. Juan 11, ahora del 11 al 13 dice, después agregó Jesús, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro estaba muerto. A veces no entendemos, pero para nosotros es muerte, para Dios es vida. Lo que para nosotros es derrota, para Dios es victoria. Este otro pensamiento, cuando miramos con nuestros ojos físicos, nada de lo que pasa lo podemos entender. ¿Por qué? Porque para muchos Lázaro ya había muerto, pero el Señor miraba más allá. Para Jesús Lázaro apenas dormía, porque Dios sabía y tenía un propósito. Pero a través de los ojos espirituales, el propósito de Dios sí lo podemos comprender. La circunstancia que pasamos es difícil y nos preguntamos en qué momento pasó, o por qué no ha pasado, o por qué no encuentro respuesta. Porque eso es lo que nosotros podemos ver, es lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Pero cuando nosotros vamos en oración y le pedimos al Señor que nos muestre el propósito que hay en medio de esta circunstancia, es cuando la paz de Dios toma control en nuestro corazón. Juan 11, ahora 14 al 16. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Ellos no entendían de lo que el Señor les estaba diciendo, pero el Señor les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. O sea, es tremendo aquí como el Señor dice, me alegro por el bien de ustedes que no estén allí. ¿Por qué? Porque esto iba a acrecentar su fe. Ahora, si el Señor dice, me alegro de no haber estado allí, era porque muy seguramente si Lázaro hubiera enfermado, simplemente el Señor lo hubiera tocado y se había sanado. Pero el Señor tenía un propósito más para él. Vamos a verlo, verso 16 dice, Tomás, el que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. O sea, aquí hay dos explicaciones. Una puede decir que va a ir a consolar a Marta y a María y ellos iban a acompañarlo en ese duelo. O también puede darse a interpretar que ellos le habían dicho antes, te van a apedrear y te van a matar, y si tenemos que pasar, muy seguramente nosotros también vamos a tener que morir con Jesús. Tercer punto en Números Romanos, tercero y último en Números Romanos, compañía perfecta. Compañía perfecta. Primer punto, descanso en los brazos del Señor. Descanso en los brazos del Señor. Mira este pensamiento. Aunque apreciamos las palabras de consuelo de los que están a nuestro alrededor, solo en Dios encontramos el verdadero descanso. Léelo porque es bien importante. Aunque apreciamos las palabras de consuelo de los que estén a nuestro alrededor.
Porque cuando pasamos momentos difíciles hay personas que nos aman y que se acercan a nosotros para querer consolarnos. Y eso es tremendo, hermano. Hace unos días yo me enteré, 2 familias por aparte, muy cercanas también, que estaban pasando por momentos muy difíciles, unas pruebas terribles, las 2 familias sin conocerse la una de la otra, pero son momentos difíciles, una prueba tanto para el uno como para el otro. Y en una de esas me acerqué porque estaba este amigo mío, este hermano en Cristo en el hospital pasando un momento difícil. Y cuando él salió, yo simplemente lo abracé. Y yo le dije, hermano, lo siento porque no sé qué decirte. Hay momentos en que uno no sabe qué decir por las circunstancias tan difíciles que pasan. A los otros también les decía, solo hay que esperar en Dios, tiene una respuesta en todo esto. Y uno quiere consolar y dar una palabra de consuelo, pero lo que dice el pensamiento es que solamente Dios es el único que puede consolarnos. Es muy valioso las personas que están a nuestro lado, pero buscar consuelo en las personas no nos va a aliviar. Buscar consuelo en el Señor, ese es el verdadero descanso que dice allí, porque Él es el único que puede ir a lo más profundo de nuestro corazón, porque dice la palabra que Él da la paz, esa paz que sobrepasa todo lo que nosotros no podemos entender. Mira Juan 11, 17 al 22. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar. Mira, muchas personas se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. ¿Por qué? Porque es en Él en el cual encontramos el verdadero descanso y nuestro refugio. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, mira, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. O sea, María le está diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no había muerto. Tengo dolor en mi corazón, pero sé que en ti puedes encontrar ese descanso que estoy necesitando y esa paz en mi corazón. Mira este pensamiento. No podemos entender por qué pasamos por estas diferentes pruebas, pero solo Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Yo creo que el primer propósito que tenemos que entender en medio de la prueba es que eso que estamos pasando nos edifica a nosotros, aunque sea muy difícil. Tú puedes decir, ¿qué me puede edificar lo que estoy pasando? Dios te va a edificar porque vas a ser un instrumento para que otros en un día estén pasando por un momento similar al que tú estás pasando, puedas llevar el consuelo de Cristo que trajo a tu corazón. Ese tiene que ser el primer propósito, entender que entre las cosas malas Dios obra a nuestro favor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 al 5. Mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nosotros vamos a decir y vamos a testificar del poder de Dios en nuestra vida, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil. Segundo, presente y futuro con el Señor. Segundo, presente y futuro con el Señor. Este pensamiento dice, sabemos que en un futuro cercano estaremos por siempre con el Señor, porque dice que en un momento nos iremos con Él. Sabemos que en un futuro cercano estaremos por siempre con el Señor, y que en este presente Él es nuestra fortaleza en medio de la dificultad. Nosotros tenemos que entender esto. Y a veces suena como a frase de cajón. No tengo que comer, no tengo empleo, tranquilo, que vamos a ir al cielo y allí no tienes que preocuparte. Mira, estoy enfermo, tranquilo, en el cielo no va a haber enfermedad. Sí, eso es verdad, pero nosotros también tenemos refrigerio del Señor mientras estemos aquí, porque tenemos promesa de Dios. Juan 11, 23 al 27 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, en el tiempo futuro van a resucitar, pero hoy estoy aquí presente. Y el Señor te está diciendo hoy, yo estoy presente en medio de esta dificultad. Sé que vamos a ir a vida eterna, pero hoy el consuelo está aquí porque yo soy el consuelo para tu vida.
Y dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree, dice así, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Aquí Marta, sin embargo, tenía una esperanza y una confianza y creía, su fe estaba firme en el Señor. Mira lo que dice el salmista, Salmo 59, 16 y 17, dice, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Y esto es tremendo. Yo les contaba de dos familias que pasan por un momento difícil, pero nunca vi un rechazo hacia el Señor, siempre cogidos de la mano de Dios, confiando en el Señor, entendiendo que sus momentos difíciles, sin embargo, Dios está presente en sus vidas. Y eso es maravilloso, eso solo lo puede hacer Dios en medio de una dificultad tan tremenda. Tercer punto, aflicción y dolor. Este pensamiento, el mismo Señor Jesús, en su humanidad, muestra una mezcla entre dolor, enojo y tristeza por la muerte de su amigo y el sufrimiento de las hermanas de Lázaro. Recuerda que este pasaje nos dice que Jesús amaba a esta familia y que esta familia amaba a Jesús. Recuerda que Jesús lo frecuentaba. Él se quedaba en esta casa, él se sentía alegre allí, él sentía que verdaderamente estas personas eran sinceras. Por eso dice que Jesús los amaba y ellos amaban a Jesús. Pero sin embargo, Dios muestra aquí su humanidad, porque en muchos pasajes de la Biblia vemos a Dios como un humano, porque Él es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y en medio de su humanidad también nos muestra esos destellos que podemos sentir nosotros. Mira lo que dice el pasaje, Juan 11, 28 al 37. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Date cuenta que por más que de pronto tú hoy, de pronto te encuentres desanimado, de pronto tu corazón está sentido hacia el Señor. Marta salió al encuentro, pero María no quería. Y el Señor mandó a llamarla. Y el Señor hoy te está diciendo, ven a mis brazos, vas a encontrar un consuelo en mí. Versículo 29. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía está fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, mira lo que hizo, cayó a sus pies, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es una mujer sincera delante del Señor, y nosotros tenemos que ir con sinceridad al Señor y decirle, Señor, hoy me siento angustiado, me siento desanimado, siento que esto que estoy pasando fue muy difícil para mi vida y hay un resentimiento. Tienes que ser sincero, porque Dios conoce aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 33, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Mira, aquí vienen varios sentimientos. ¿Qué pudo pasar en el Señor? Se enojó porque en ese momento entendió que el pecado entró al mundo y ese pecado hoy traía lo que estaba pasando esta familia. Y se conmovió profundamente. ¿Dónde le pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Ahí vemos que es necesario llorar, sí. Si Jesús lloró en medio de una circunstancia difícil, ¿tú por qué no puedes? Tú puedes hacerlo. Tranquilo, derrama tus lágrimas delante del Señor. Lo único es que no te quedes allí, avanza en el proceso. Verso 36, la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Ellos no entendían los propósitos del Señor. Es difícil entenderlos, hay veces cuando pasan estos momentos. Este pensamiento, Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no es indiferente a nuestro dolor, angustia o temor, sino que se identifica con él. Dios está a tu lado, Dios está contigo. Mira lo que dice el salmista, Salmo 34, 17 y 18. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Lo rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. No importa la situación que estés,
Ve a los pies del Señor. Vas a encontrar paz, vas a encontrar consuelo y vas a encontrar un refrigerio solamente a los pies del Señor. Y termino con este cuarto punto. Un propósito glorioso. Un propósito glorioso. Y este pensamiento dice así, mira: el seguir adelante confiando en el Señor en medio de la dificultad es la manera como el Señor se glorifica y hace cosas sobrenaturales que jamás podríamos imaginar. Confiar en el Señor. Y mira Juan 11 del 38 al 44 para terminar. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Ahora, ¿qué hace el Señor aquí? Él está comprobando la fe. Porque a veces Dios puede obrar, pero Dios quiere que te muevas en fe. Si Dios iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué no podía él mismo correr la piedra? Lo hubiera podido hacer. Si resucita a un muerto, ¿qué le costaba correr la piedra? Pero Él quiere que nos movamos en fe, y esto es lo que estaba probando en ellos. Dice, entonces llegó a la tumba, una cueva con una piedra que la tapaba la entrada. Verso 39. Dice, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. O sea, la que había dicho antes: sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, yo creo que tú lo puedes hacer. Ahora mira, entra otro momento de incredulidad. Jesús por eso le tiene que recordar y le respondió: ¿no te dije hace rato que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque el autor de Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 41. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: mira, Padre, gracias por haberme oído. ¿Qué está mostrando el Señor? Que Dios estaba en control desde que Lázaro cayó enfermo. Ya el Señor Jesús había comentado con el Padre lo que iba a pasar. Por eso está diciendo: gracias, Padre, por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y ahí viene el propósito, verso 43. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Así que concluye este mensaje aquí. Y es viendo el propósito final de Dios en esta situación difícil. Para unos ya había muerto, no había nada que hacer. Cristo había estado lejos. Pero ahora el Señor está mostrando que en medio de esa dificultad hay un propósito. Esos que todos creían muerto, el Señor lo trae nuevamente a vida. Y eso que trae nuevamente a vida trajo regocijo a esta familia, a estos hermanos, de volver a encontrarse juntos. Ahora el Señor se tardó 4 días en resucitar a Lázaro, porque Él quería que su milagro todo el mundo lo entendiera, lo conociera y viera que no había sido algo del azar. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío un muerto está muerto hasta 3 días, porque en 3 días puede nuevamente volverse a poner en pie. Por eso el Señor esperó lo máximo 1/4 día para certificar que en ese momento Lázaro estaba muerto, pero que frente a ese muerto estaba el autor de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. Así que hoy te quiero decir, y concluyo con esto: en medio de esta prueba que estás pasando y de esta dificultad, solamente sigue los pasos que vimos hoy y confía solamente en Dios, que es el que trae el consuelo. Pero hoy de pronto no entiendes cuál es el propósito en tu vida, pero solo pégate a la mano del Señor y vas a entender que en medio de ese desastre que Satanás quiso hacer, Dios trae algo para edificación y un propósito para tu vida. Yo deseo lo mejor para ti, solo métete con el Señor. Quiero que me acompañes y oremos. Padre de los cielos, Señor, gracias por esta tu palabra, Señor, que edifica, cambia, consuela y restaura nuestra vida. Yo sé que muchos hermanos pueden estar pasando hoy por momentos difíciles, unas pruebas tremendas en sus vidas, pero confiamos en un Dios que todo lo puede, que cambia las cosas malas en cosas buenas para sus hijos. Yo te pido que vengas primero a sus vidas, traigas paz y consuelo y traigas, Señor, el propósito que tú tienes en medio de esta dificultad. Yo los bendigo y te pido, Señor, que sigan tomados de tu mano adelante, porque van a confesar y van a testificar de las grandes señales y prodigios que tú haces en tus hijos.
Yo los bendigo con toda bendición y te pido que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo, que el Señor los consuele y adelante, ánimo con el Señor. Dios los bendiga grandemente. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.